La Tierra está formada por tres partes concéntricas. Desde la superficie hasta el centro son la corteza, el manto y el núcleo, diferentes en su composición y densidad, que aumenta con la profundidad. La corteza tiene entre unos 25 y 100 kilómetros de grosor y es la capa más externa de la Tierra. Se divide en corteza oceánica, que ocupa el 55% de la superficie del planeta, y la corteza continental, de naturaleza heterogénea, ya que está formada por rocas de distintos orígenes. Una parte de ella constituye la litosfera, junto con la parte superior del manto. Es una capa rígida fragmentada, y a cada una de esas partes se le conoce como placas tectónicas. Tienen dos partes, una continental y una oceánica. El núcleo se subdivide en dos partes. La parte interna, que se encuentra en estado sólido y comprende desde el centro de la Tierra hasta unos 6.000 kilómetros de profundidad, sometido a una elevada presión y temperatura de unos 5.500 grados centígrados, y el núcleo externo, en estado líquido, y alcanza los 2.900 kilómetros de profundidad. El manto es la capa intermedia. Se extiende desde los 2.900 kilómetros de profundidad hasta los niveles inferiores de la corteza terrestre y se compone de una roca ígnea llamada perioditita, parcialmente fundida en estado magmático. De acuerdo con el modelo dinámico, la Tierra se compone de la litosfera, astenosfera y mesosfera. Esta primera parte se corresponde con toda la corteza y parte del manto superior y presenta un comportamiento rígido. La astenosfera también engloba parte superior del manto, pero presenta un comportamiento plástico. Y por último, la mesosfera, correspondiente con toda la parte restante del manto, que se ubica entre unos 660 y 2.900 kilómetros de profundidad. Dentro de la corteza se produce un gran aumento de la temperatura, pero esta tendencia no continúa a través del manto. En el manto hay un desplazamiento de las rocas según a la temperatura a la que se encuentre. Cuando se encuentran a mayor temperatura son menos densas y tienden a ascender. Luego circulan por debajo de la litosfera, se enfría, adquieren más densidad y tienden a descender. Se forman las células de convección. Dorsales oceánicas, bordes divergentes. Los límites divergentes en la corteza se forman en las cordilleras de expansión, donde las placas se separan unas de otras. Las dorsales comienzan a formarse por la separación de la corteza continental. Podemos ver cómo al romperse esta corteza en dos placas se crea una serie de fallas normales que en su conjunto forman un graben. Los bordes divergentes se producen cuando las placas se separan unas de otras. Cuando esto ocurre, la corteza adelgaza y se fractura. A medida que el magma asciende a la superficie y fluye sobre el suelo terrestre, se enfría, formando una nueva corteza continental, compuesta de rocas ígneas, especialmente por basalto, y a estos lugares lo llamamos centros de expansión. Debemos señalar que en las zonas dorsales se sitúa la mayor actividad volcánica de la Tierra. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Gran Valle del Rif, en el este de África. Subducción oceánica continental. Los procesos que se activan en el límite de las placas convergentes dependerán del tipo de la corteza de las placas. Cuando una placa continental choca con una oceánica, las placas oceánicas, por ser más densas y pesadas, se subducen bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. En la superficie, la modificación topográfica consiste en un grupo de montañas en la tierra y la fosa oceánica en el agua. La intrusión de la corteza crea una infiltración de masa magmática entre dos estratos sólidos o a través de ellos sin alcanzar la superficie terrestre, y a su misma vez se produce una afloración del magma, lo que llamaríamos extrusión. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Subducción oceánica. Se produce cuando dos placas oceánicas convergen entre sí y una de ellas se desliza bajo la otra. Esta que queda por debajo se funde en el manto. Parte de ese magma asciende y origina volcanes submarinos. Esto da lugar a un arco de islas volcánicas.
Subducción continental-continental, también llamada abducción. Como ocurre en este caso, se puede dar que las placas terminen en una colisión. Cuando chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subducen ninguna de ellas, sino que se comprimen, y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. La cordillera del Himalaya es uno de los ejemplos de cadena montañosa que se ha formado por este proceso. Límites pasivos transformantes. Ocurren cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a la otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés. Procesos de intraplaca. Los procesos que se producen dentro de una placa es lo que conocemos como movimientos de intraplaca. Según la tectónica de placa, la actividad ígnea y sísmica se localiza en los bordes de placa, mientras que las zonas de intraplaca suelen ser pasivas y no manifiestan actividad. Sin embargo, existen ciertas zonas de intraplaca donde se manifiestan fenómenos como puntos calientes procedentes de plumas del manto. Las plumas del manto trasladan material caliente hacia la superficie desde el manto, donde se produce un aumento de temperatura y presión. En la base de la litosfera, la roca se funde, generando los puntos calientes, que siempre son fijos, y lo que se mueve es la litosfera. Dan lugar a volcanes e islas volcánicas. El movimiento de la placa por encima del punto caliente origina una cadena de islas volcánicas. Un ejemplo de ello son las Islas Canarias, donde tenemos varias islas con volcanes en cada una de ellas. El ciclo de Wilson. Partimos de un supercontinente donde en el interior se genera magma. Debido a la compresión, ese magma asciende y produce un abombamiento que provoca que la zona central se fragmente, generando así un valle de rift. El agua que va entrando poco a poco creará finalmente un mar lineal. Este mar se expande y se produce la apertura de un océano. Los márgenes del océano son pasivos. Una parte de la litosfera se vuelve más densa, lo que hace que se produzca una subducción de tipo oceánica continental, o también se puede dar el caso que se produzca oceánica-oceánica. Se da la subducción con todos sus procesos. Se van acercando las placas, el océano se hace cada vez más estrecho y finalmente colisiona. Al crear una colisión, se genera un nuevo supercontinente. Esa placa que subduce cae hacia el manto. Esos fragmentos de placa litosférica van viajando sobre el manto y se encuentran en el núcleo flotando. Si la tectónica evoluciona, la Tierra dentro de 200 millones de años se formará otra Pangea.